Buenas tardes. Nuestro equipo de realización les agradece la preferencia. A partir de este momento pretendemos que se mantengan en sintonía para así dialogar y conocer sobre lo que acontece por estos lares que desde siempre han sido símbolo de lo mejor de la sociedad cubana. Damos comienzo a este programa para todos los hombres y las mujeres del Camagüey. Muchos años de estudio, de investigación, hacen posible que el diálogo con mi invitada de esta tarde sirva para advertir su pasión por la historia, por la memoria de nuestra nación. Y si se mantienen en sintonía con esta revista cultural podrán comprobar todo lo que tiene para comentar, para compartir mi invitada, que llega de manera especial como parte de este ciclo que hemos dedicado al 20º aniversario de la Oficina del Historiador de la Ciudad. Las buenas tardes y la bienvenida para Kesia Sabrina Henry Knight. Un placer compartir contigo. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación, así que de manera que estoy a gusto en este espacio. Nosotros también, porque te hemos visto, Kesia, trabajar durante muchos años en la Casa de la Diversidad Cultural de la Oficina del Historiador de nuestra ciudad y que, bueno, antes este centro tenía otro nombre, Centro de Antropología. Eres fundadora de esta institución y quisiera que en el comienzo del programa nos hablaras cómo llegas a la Oficina del Historiador de la ciudad y por consiguiente a la Casa de la Diversidad Cultural. Sí, realmente para mí es un gusto hablar de la Oficina del Historiador de la ciudad, por cuanto en sus 20 años, pues tengo 14 trabajado en esta institución que para mí ha sido un puntal para el desarrollo de mis conocimientos que he adquirido en la universidad y posteriormente. De manera que en mis años de estudios, la Oficina del Historiador fue como la referencia de mis sueños donde podría pues desarrollarlos, ¿no? Y al llegar allá, pues me sentí como el espacio especial para estos sueños. De manera que en el 2003, cuando llego a la Oficina del Historiador, pues comienzo en el equipo de investigación y conservación del Cementerio General del Camagüey. Ahí estuve trabajando durante varios años y en ese contexto de estas investigaciones, pues me llamó mucho la atención que había otra necrópolis en la ciudad llamada el Cementerio Israelita, que si bien no forma parte de este cementerio general, pero sí de la trama urbana y también de la cultura del Camagüey. Y junto con las investigaciones de este equipo del cementerio general, pues también me dirigí a aquel recinto pues de la ciudad de los muertos, y de manera especial comencé a investigar su fundación y el porqué de las raíces de este cementerio que se ubicó un tanto aparte del otro. De manera que esto me motivó a seguir investigando otras costumbres del Camagüey, porque allí conocí la riqueza de las herencias diversas de esta ciudad de Cuba y consecuencia Camagüey. Ya luego de trabajar en este equipo, pues por necesidades de la institución, pues paso para la Galería de Arte Fidelio Ponce de León, de la cual fui su especialista principal a partir del año 2005. Y qué regusto, porque bueno, al haber estudiado Historia del Arte, pues esto me permitió poder potenciar todo lo que había aprendido sobre las artes plásticas. Se funda en este año 2005, por iniciativa del director José Rodríguez Barreras, el Gremio de los Artistas. Y este Gremio de los Artistas, pues, era un conjunto de ellos, que eran 13, que los distinguía, los destacaba dentro del resto de los artistas de la ciudad, lo cual le dio toda una personalidad en cuanto a ese trabajo ya
a través de un convenio, a través de proyectos curatoriales de un año de presentación, de investigación, avalado incluso por un catálogo, que este catálogo estaba pues refrendado por una impresora de prestigio del país, que ayudó pues a promocionar con calidad su obra, ya impresa en un catálogo. Dentro de este proyecto de exposición, pues también estuvo allí incluido ese diálogo con los artistas noveles. ¿En qué sentido? Muy importante. Muy importante, porque la frescura de los estudiantes, pero la sabiduría de los ya consagrados, pues daba esto toda una riqueza a la Galería Fidelio Ponce de León y también un prestigio a la oficina del historiador. Y el proceder fue escoger estudiantes destacados, graduados destacados de la Academia Vicentina de la Torre, lo cual a ellos también le dio una posibilidad de estar en un espacio importante. Darse a conocer. Darse a conocer. La interacción con el público. Así mismo, pero también el catálogo le permitió promocionar su obra, no solamente aquí en la localidad, porque se iban con ellos también y podían poderla divulgar en otros espacios del país, como muchos de ellos pudieron incluso poder exponer en la ciudad de La Habana. O sea que esta relación con los consagrados, con los noveles, esta seriedad del gremio de los artistas, de todo ese proyecto de investigación de las obras, de los meses que se iban a escoger, el diálogo con ellos, pues permitió potenciar las investigaciones también de las artes plásticas. De ahí devino, por ejemplo, artículos en la revista Sendero que de una manera u otra develan este interactuar con los artistas del Camagüey, que también tenía como objetivo un artista nacional. Por eso Roberto Diago vino a la ciudad de Camagüey, entre otros artistas, para también exponer en la Galería de Arte Fidelio Ponce de León. Entonces, cuando ya el proyecto, como bien habías anunciado, del Centro de Antropología Cultural comienza. En el caso, disculpa, en el caso de la galería estuviste directamente vinculada durante aproximadamente 4 años. Aproximadamente 4 años, sí. Y también esto era como un complejo cultural, porque además de la galería estaba pues la sala de conciertos Jorge Luis Betancourt, que también desarrolló un proyecto interesantísimo con las unidades de concierto de la ciudad, tanto de los estudiantes hasta los profesores y los grupos de pequeño formato que allí se reunían, de manera que los estudiantes de la EVA, los estudiantes de la José White, pues tenían un espacio caracterizado en esta sala de concierto, que tiene también, al igual que la Fidelio Ponce, un nombre que prestigia este espacio, Jorge Luis Betancourt. Pero también estaba, junto con la Galería de Arte Fidelio Ponce de León, el proyecto que abarcaba la comunidad del Carmen, o sea que era grande, o sea era más allá de las artes plásticas, y esta comunidad del Carmen pues permitía dialogar entonces con aquellas herencias propias, vivas, de estos habitantes aledaños a la institución. Entonces esto caracterizaba de conjunto lo que era en la galería con la sala de conciertos y también la comunidad. Entonces, si quieres, volvemos al tema. Sí, de allí estaba el Centro de Antropología, que se llamó así inicialmente y luego cambió su nomenclatura a la Casa de la Diversidad Cultural. Sí, exactamente. Comienza como una forma de proyecto investigativo, sí, sin espacio, que desde sus inicios tuvo como eje la distinción de aunar en su proyecto el estudio de las herencias culturales diversas, sin exclusión, es decir, sobre el sedimento aborigen, todo lo que vino de la parte de Europa, África, Asia y el Caribe. Entonces, en ese diálogo multicultural, pues se comenzó las investigaciones para poder respaldar luego el proyecto sociocultural y también el programa expositivo
tanto de las exposiciones permanentes y transitorias en lo que devino después en Casa de la Diversidad Cultural Camagüeyana de la Oficina del Historiador. Kesia, háblanos sobre esas ansias investigativas que te han llevado, como bien tú decías, desde el estudio de la historia del cementerio israelita al estudio, las investigaciones relacionadas con las asociaciones camagüeyanas, el decursar de las mujeres en el periodismo. Sí, mira, es muy interesante porque en el constructo cultural, en el imaginario cultural, la línea investigativa en la cual me desarrollo son las herencias que vienen del continente africano. Y generalmente, pues las personas, por una herencia que ya está construida, pues vinculan lo africano única y exclusivamente con la parte musical, sobre todo el tambor, y por las herencias religiosas. O sea, allí se queda en lo folclórico de lo religioso y lo musical y el tambor. Y un poco más allá no hay pues referencias que las personas puedan decir, bueno, hay otros aportes, otros elementos en los cuales se pueden ir a conocer. Por tanto, me enfoqué a lo no conocido, me enfoqué más allá de esto que ya se conoce de la presencia negra. Y es por eso que mi investigación parte fundamentalmente a partir del asociacionismo de instrucción y recreo. ¿Por qué? Porque ya había una herencia anterior en los cabildos de nación, o sea, una herencia asociativa que marca o estructura la presencia de las etnias que provienen del África, que están presentes en el Camagüey fundamentalmente, como las conga, carabalí, entre otras, y mandinga, por ejemplo. Entonces, la presencia de estos cabildos me llevó a estudiar este movimiento asociativo, que ya en la modernidad, sobre todo en la parte europea, con la estructura del progreso, pues tiene otra manera de enfocar el asociacionismo, que en lo que es finales del siglo XIX, España lo bebe fundamentalmente de Francia y de Inglaterra, lo asume también América Latina, y toda la estructura popular de Cuba, desde los más pobres hasta los más ricos, de los inmigrantes, y todos pues se comienzan a asociar para buscar ese ideal de progreso y de modernidad. Entonces, estas asociaciones que en el Camagüey, las más famosas de instrucción y recreo de negros y mestizos, pues está la Sociedad Maceo, que muchos la recuerdan, La Victoria, pero también hubo otras, alrededor de 30. Y este movimiento pues permite, a manera de plataforma, poder llegar no solamente a los socios, no solamente a sus líderes, sino también a las familias, a las profesiones, a los oficios, a las mujeres en su autonomía, a las mujeres en su anhelo por la instrucción, y es allí por eso que me he detenido en esta temática, porque me permite entrar y salir a otras que tienen que ver con estas asociaciones. Actualmente está en proceso de edición un texto que recoge precisamente investigaciones sobre las asociaciones de instrucción y recreo de negros y mestizos en Camagüey y su contribución al desarrollo social, al que te dedicas desde hace varios años. ¿Qué nos puedes decir sobre esta investigación, sobre el texto en sentido específico? Bueno, el texto está en estado de gestación porque todavía no ha salido, pero es un regusto porque la investigación nos ayuda mucho, ¿no?, a entender los procesos, porque cuando desarrollas las entrevistas con los antiguos asociados, pues recuerdan estos espacios como espacios de baile, de buen gusto, que habían que estar allí las personas de un buen comportamiento, que las personas que no se comportaban bien pues no podían entrar. Sin embargo, cuando te diriges al Archivo Histórico Provincial del Camagüey, el cual atesora de manera muy encomiable, por lo cual esa institución es
de una importancia capital para la cultura del Camagüey, casi todos los expedientes de estas asociaciones, pues te percatas de que estas prácticas artísticas de los bailes vinculadas al San Juan eran a manera de acciones periféricas, pero que las fundamentales estaban pues dirigidas a lo que eran las prácticas instructivas. Aprovecharon estos espacios inteligentemente para poder preparar a sus socios y a sus familias para alcanzar un nivel instructivo que les permitía pues tomar puestos importantes o puestos fundamentales para el mantenimiento de sus familias. Y es por eso que desarrollan la solidaridad entre ellos. Habían escuelas como por ejemplo la Academia de Tomás Vélez, el más famoso maestro Nicolás Guillén, que si bien eran academias pagas, permitían la entrada de alumnos gratuitos, ¿verdad? Entonces, las familias con recursos deficientes podían matricularse en espacios o en escuelas nocturnas gratuitas. Y esto permitía que pudieran alcanzar grados primarios. También estaba la primaria superior, que es una especie de secundaria, y aquellos, los que tenían la instrucción como un capital importante, pues hacían todo lo posible, estas familias, para que sus hijos e hijas fuesen al Instituto de Segunda Enseñanza, que es como si fuese hoy el PRE, y más allá a la universidad. Y es interesante conocer, saber cómo estas familias pues se vinculaban a través de las asociaciones, no solamente del Camagüey, sino también de La Habana. Y, por ejemplo, hijas e hijos que iban a estudiar el doctorado en pedagogía, o en medicina, o en farmacia, pues se quedaban hospedados en casas de asociados de asociaciones de igual proceder en la ciudad de La Habana. O sea que había una ayuda mutua entre ellos que le permitían desarrollarse. Y esta ayuda incluso fue más allá del país. Muchos pudieron estudiar, como por ejemplo el doctor Bastián en Francia, o como la doctora Porro en España, y también Apolinario Chávez pudo estudiar las artes en París. O sea, son elementos importantes aún por develar, aún por sistematizar, aún por conocer, que el estudio de estas asociaciones pues permiten que el Camagüey pues lo tenga a su conocimiento, las generaciones más jóvenes, y también nuestros niños puedan conocer lo importante que estas asociaciones fue para el desarrollo social del Camagüey, pero también para sus familias y también para la parte personal de cada uno de ellos. Este es también el tema de tu tesis de doctorado. Ajá, las asociaciones de instrucción y recreo de negros y mestizos y sus contribuciones al desarrollo social. Kesia, vamos a hacer una pausa en nuestro diálogo porque la revista continúa ahora para conocer cuáles son las actividades que prevé la Oficina del Historiador de la Ciudad para los próximos días. La Oficina del Historiador de la Ciudad de Camagüey propone recorridos y actividades en sus instituciones culturales para complacer los más variados gustos. La Casa de la Diversidad Cultural Camagüeyana abre sus puertas en el horario habitual de lunes a viernes de 10 de la mañana a 6 de la tarde, el sábado de 9 a 7 de la noche y el domingo de 8 a 12, con exposiciones permanentes sobre religión, arquitectura vernácula y patrimonial, música y danzas populares y alimentos y oficios en la ciudad de Camagüey. De lunes a sábado de 9 de la mañana a 9 de la noche y el domingo hasta la 1 de la tarde, el Centro de Interpretación propone visitas a la maqueta del Centro Histórico de Camagüey, recorridos guiados y audioguías para conocer más sobre la ciudad. La casa natal de Carlos J. Finlay abre a partir de las 9 de la mañana con propuestas interesantes que le permitirán conocer la vida y obra del sabio médico cubano Carlos J. Finlay, descubridor del agente transmisor de la fiebre amarilla. En el Parque Agramonte, todos los viernes y domingos a las 8 de la noche, la retreta de la Banda Provincial de Conciertos. Invitaciones del Camagüey.
Continúo mi diálogo con Kesia Sabrina Henry Nay, especialista de la Oficina del Historiador, máster en Cultura Latinoamericana, licenciada en Historia del Arte. Y esta tarde comparte con nosotros. Kesia, supe que recientemente tuviste la oportunidad de presentar una ponencia en la Casa de las Américas. Ay, sí. Fue una ponencia que surge precisamente del estudio de estas asociaciones. Explico. Las asociaciones tenían sus boletines, tenían sus propias revistas y el Camagüey en esto fue distintivo. Estuvo la revista Liz, dirigida por Nicolás Guillén, y la revista Minerva y Renacimiento, dirigida por Páez, por el doctor Páez. Y en estas revistas las mujeres pues transparentaron su pensamiento, importantísimo, desde 1923 a 1933. De manera que fue un gusto poder trabajar con estos textos para saber, para distinguir cuál era el pensamiento de la mujer camagüeyana en estos 10 años, que fue un pensamiento muy avanzado, un pensamiento proinstructivo, a favor incluso de la higiene, de las ciencias, de la educación de la familia, de mantener a la familia, de llevar la familia adelante, sobre todo en la parte instructiva y bajo los cánones de la época, de la moralidad de la época, de manera que es eso que a veces se dice de que la mujer solamente piensa en la belleza, que no está mal, o en los cosméticos, pero también es importante dejar por sentado que el pensamiento de los primeros años de la República de la mujer fue consecuente con la educación, fue consecuente con la cultura, fue consecuente con elevar el nivel de la familia conforme a los cánones de su época. Kesia, antes de culminar nuestro diálogo, sé que tienes que agradecer a instituciones como el Archivo Histórico Provincial, la Biblioteca y también a tu familia. Ay, sí, gracias, porque eso no podía quedarse sin decir, porque la gratitud es algo muy importante. La biblioteca y el archivo prácticamente son mi casa. Yo estoy ahí casi siempre porque sin estas instituciones sería imposible poder haber desarrollado el trabajo. Claro, es un proceder característico y rectorado por la Oficina del Historiador en esta su función relacional, ¿no?, con las instituciones, y en consecuencia la Casa de la Diversidad Cultural y sus especialistas. De igual manera, mi familia, tengo a mi esposo y mis dos, Calixto Cuyoe Thompson, mi niña Kesia Cintia y mi varón Elías, que también me soportan mis conversaciones, que ellos no están versados en estos temas, se han ido por la rama del padre, la medicina, así que yo soy la que estoy sola con estos temas culturales. Pero yo estoy segura que ellos sienten el orgullo de tener a una madre como Kesia, que siempre es incansable a la hora de desarrollar sus investigaciones, todo su trabajo. Para nosotros ha sido una tarde muy provechosa, encantada de compartir contigo. Muchas gracias. Y quisiera agradecer también a los que he entrevistado durante 8 y 9 años. Algunos de ellos ya no están, no existen porque son personas mayores, pero otros están seguro que viendo este programa, a los cuales también les doy mi estado de gratitud por su colaboración. Te despedimos con la música en vivo en nuestra revista a cargo del grupo Glissando Ensemble. Buenas tardes y muchas gracias. Gracias a ustedes.
Gracias a todas las personas que hoy nos acompañaron. Que el encuentro de cada miércoles no sea solo un mero pretexto para dialogar, sino que se convierta en ocasión especial para conocer sobre lo que acontece en esta linda ciudad que habitamos. Si hoy nos acompañaron, agradecemos con sinceridad la preferencia por este programa para todos los hombres y las mujeres del Camagüey.